la presentación. Rosy y Memo, cuando gusten, podemos comenzar. Gracias, Joe. Pues bueno, buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar en el webinar del día de hoy, hablando de pues, el tema de este mes para el cumplimiento fiscal de la presentación de la declaración anual. Como bien decía Johanna, creo que es un tema muy relevante, dado que cada año y sobre todo con ciertos cambios que la autoridad fiscal nos va implementando, pues hay que irnos actualizando en cuanto a la información, en cuanto a la presentación, a la correcta presentación de la información que tenemos, porque luego ese tipo de detalles, digo, he estado viendo en redes sociales, en comentarios, si bien es cierto que ya hay una cantidad, ahí incluso lleva el contador en la página del SAT de las declaraciones presentadas, van 6 millones y no sé qué de presentaciones, pero pues obviamente también ya han empezado a llegar muchos rechazos de las solicitudes de devolución de personas que han presentado. Y luego, ahorita lo vamos a ver en el webinar, cuestiones tan sencillas como no tener los datos correctos de la cuenta clave del banco, ¿no? O sea, parecería mentira y parecería que la misma autoridad debería de tener la información correcta, pero son situaciones que también durante la plática las vamos a ir revisando para que cuidemos ese tipo de detalles y pues esa es la intención y el objetivo del webinar del día de hoy, poder tener un poco de información para una mejor toma de decisiones a la hora de la presentación de nuestra declaración y sobre todo que tengamos esa claridad de lo que estamos presentando y cómo lo estamos presentando, porque es pensando en que todo salga bien, pero en caso de que no salga bien, pues sí tener un papel de trabajo bien elaborado para cualquier duda, aclaración posterior que surja, y no nada más ahorita si es que tenemos una solicitud de devolución a favor o no, sino que el día de mañana, en un año o dos, que nos puedan cuestionar de parte de la autoridad estado a favor o no, pues tengamos documentado nuestra declaración anual, ¿no? Entonces no sé si guste que empecemos a platicar del tema. Sí, como comentas, realmente ahorita ya hay varias personas físicas que han presentado su declaración anual y sobre todo porque tienen saldo a favor, ¿no? Y quieren que les regresen pues rápido esta devolución, pero a veces se encuentran con temas de rechazos, como comentas, y que hay que tener todos los papeles de trabajo que soporten estos cálculos, porque de lo contrario, pues no sería negada su devolución y no tendrían ese derecho. Bueno, sí el derecho, pero tardarían más en poder hacer todo el trámite, ¿no? Y bueno, eso era como parte del objetivo de este curso. Y dentro de los otros puntos que tenemos, bueno, va a ser distinguir los requisitos necesarios para la presentación de la declaración anual, identificar las características y elementos de los ingresos exentos, las deducciones y estímulos fiscales que aplican a estas, y identificar operaciones con las que cuentan las personas físicas en el momento de determinar su resultado anual, ya sea que tengan un impuesto a cargo o un saldo a favor. Dependiendo de esto, ver qué es lo que sigue, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, ¿qué es? Sí, las personas físicas y morales están, obviamente, por ley todos estamos obligados a la contribución de los impuestos, al pago de los impuestos. Entonces, esta es una obligación que todos los mexicanos, ya sea personas físicas o empresas, tienen que cumplir con esta obligación, o como lo dice la información, los residentes en México, dado los ingresos que tengan en el país y obviamente de cualquiera que sea la fuente de donde procedan. También los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que también corresponde a los ingresos que tengan. Y los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional, ¿no? También están obligados. Y pues ahí tenemos el fundamento en el artículo 1 del ISR, ¿no? Sí, aquí es la parte donde ahí hablan personas físicas y morales, y son todas las obligaciones, bueno, son las que están obligadas a declarar aquí en México.
Y como menciona residentes en México respecto de todos sus ingresos, cuando dice cualquiera, ya sea en efectivo, en crédito, en servicio o cualquier otro ingreso que tengan, ¿no? En efectivo, porque cualquier ingreso que tengan va a ser considerado un ingreso para la persona física. Y como dicen, si yo resido aquí en México, pues también depende de donde esté la riqueza o de cualquier país de donde procedan, también vamos a tener que acumularlo a sus demás ingresos, ¿no? Como parte de, porque hay muchos que nada más acumulan la parte de México, pero hay que también voltear a ver si tienen inversiones en el extranjero, si tienen algún otro ingreso en el extranjero, como residente en México tienen que declarar por la totalidad, ¿no? Sí, sí, tenemos algunos casos aquí en la firma en ese sentido, pues que tenemos que estar revisando, como dices, la información que proviene de aquí de México, lo que se les da aquí en México, lo que se les timbra aquí en México con CFDI o no, y lo que en su caso reciben en el extranjero, incluso cuentas que puede ser que tengan allá en su país de origen, ¿no? Sí, también puede ser. También puede ser. Entonces, como dices, sí, no perder de vista ese escenario, o también clientes que trabajan en Estados Unidos, pero tienen residencia fiscal en México, también son cuestiones que hay que revisar detalladamente para ver cómo es su cumplimiento fiscal, ¿no? Siempre y cuando tengan, como dices tú, aquí la residencia fiscal, pues obviamente están obligados a declarar, ¿no? O cuando dicen, pues mis ingresos están en un paraíso fiscal, ¿no? Donde pago menos impuesto, ¿no? Que al final aquí tendría yo que ver si, dependiendo de la tasa de México con la que esté establecida en otro país, y tendría que acumular de acuerdo a los regímetros, ¿no? Que le llaman, son los países que son de baja imposición y que yo tendría que comparar y ver si tengo que declarar algo aquí, ¿no? Mi declaración, que no está ahí, ¿no? También, exactamente. Como parte de la siguiente, por favor. Ahí dentro de las personas físicas que están obligadas a presentar la declaración anual, tenemos en sueldos y salarios, se obtuvieron además de los ingresos por sueldos, ingresos distintos que están en otros capítulos, si comunicaron por escrito al retenedor que presentará declaración anual en su presupuesto, si dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre, si trabajaron para 2 o más patrones de manera simultánea, si son salarios provenientes del extranjero o de personas no obligadas a retener, si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto exceden de 400,000, y si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Todos estos tendríamos que reportar y presentar en su declaración anual si es que estamos en uno de estos supuestos. Sí, 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 sí. Entonces, y no es que tengas todos, ¿no? En conjunto, no. puede ser uno de esos, ¿no? Y ya con eso tendrías que presentar la declaración. Sí, si tengo sueldo, si tengo a lo mejor una enajenación, Ujú. pues yo tengo que presentar mi declaración por esa enajenación que tuve, ¿no? O si tuve una herencia, por ejemplo, informarla, ¿no? Entonces, sí, tenemos que situarnos en cada persona física, porque realmente es eso, no todas las personas físicas son iguales. Entonces, sí tenemos que revisar cada caso particular para ver qué integra para su declaración y qué no, ¿no? Quién sí está obligado y quién no, aparte, ¿no? Sí. La siguiente, por favor. Sí, ahí tenemos otras actividades económicas por las que las personas físicas reciben ingresos y para lo cual también están obligados a la presentación de la declaración anual, como lo son los servicios profesionales, actividades empresariales, también, bueno, el tema del arrendamiento, cobrar rentas por algún bien inmueble, ya sea departamento, casa, habitación o local comercial. También si se reciben intereses, si se reciben dividendos. En el caso de intereses es por el monto arriba de 100,000 pesos, y en el caso de dividendos sí o sí. Enajenación de bienes, si enajenaron, perdón, algún bien durante el ejercicio, que luego también eso, algunas personas tenemos como la confusión de no declarar esa información, y pues obviamente al informar estos datos el notario, pues es cuando nos llega a requerir el SAT de, oye, ¿por qué no has presentado tu declaración anual, no? Asimismo con la adquisición de bienes, si compraron algún bien, ¿no? Sí, Y dentro de las actividades empresariales también está el tema de reciclo, ¿no? Igual que honorarios profesionales y arrendamiento, tanto puede ser que estén tributando bajo régimen general de ley o régimen simplificado de confianza, ¿no?
Y bueno, ahí también dentro de las actividades empresariales viene especificado aquí que también es un tema el de las plataformas tecnológicas y los beneficios que tienen las actividades empresariales en región fronteriza, ¿no? Por la tasa de inflación que es diferente al resto del país. Así es. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, cuando la persona física tiene plataformas tecnológicas, decimos, dame tu constancia, dime qué percibiste, dime quién rentaste. Pues a veces tienen casa, tienen inmuebles que arrendan, ¿no? Y les comentamos, dime a quién, cómo arrendaste, dame tu constancia de retención, ¿no? Que te emiten en algunos casos, pero a veces no las dan y a veces en el portal del SAT salen hasta el mes siguiente y es cuando te puedes dar cuenta que tuvieron una renta del inmueble, ¿no? De un Airbnb y pues no nos damos cuenta hasta el siguiente mes, ¿no? Y en este caso, pues sí es importante que en caso de plataformas digitales, pues sí tengan todas sus constancias, si es que se están dedicando a, pues, arrendamiento, prestación de servicios, el otorgamiento de los juegos de arrendamiento y es actividad empresarial, ¿no? Sí, Servicios. sí, y como bien dices también, al emitirse ese tipo de constancias, pues también nos obliga a la correcta presentación de la declaración de pago provisional, que también va a venir precargado en el portal del SAT, lo que hayamos presentado o no, en su caso, de esta obligación. Entonces también eso es un tema, ¿no? Y que lo están cruzando con el portal, ¿no? Pues sí, Exactamente, se cruces. exactamente. Entonces, sí es importante que toda esa información la tengan bien integrada y se proporcione la declaración anual para ver si no faltó declarar algo, ¿no? En el periodo de enero-diciembre, por ejemplo. En el caso de adquisición de bienes, por ejemplo, también tenemos que, por ejemplo, si a mí me vendieron porque es mi hermano, me vendió un inmueble mucho menor el valor al que realmente corresponde, al valor del avalúo, si quieren verlo así, me lo vendió a un valor mucho menor, porque pues dijo, pues te voy a ayudar, ¿no? Pues resulta que si ese bien su valor era mucho más alto, yo tendría que pagar ese impuesto entre lo que me beneficiaron según y lo que tenía que ver enajenado, ¿no? Entonces, así, eso es lo que habla en la adquisición de bienes y también hay que tener mucho cuidado cuando vendamos en precios muy bajos, ¿no? Porque podemos caer en este artículo, ¿no? De adquisición de bienes. Correcto. Y pues también tenemos a intereses, dividendos, premios y demás ingresos, ¿no? Porque no nada más están listos, sino también hay demás ingresos, que todo lo que no entra aquí, pues todo se va también a demás ingresos, ¿no? La siguiente. ¿Quiénes no son obligados a presentar declaración anual? Dice, las personas que obtuvieron ingresos totales por salarios siempre que obtengan ingresos de un solo patrón e intereses reales no mayores a 400,000 pesos y siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100,000 pesos en el ejercicio. Sean de un solo empleador y que no exista ICR a cargo del contribuyente en la declaración anual. En caso de que haya obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero y si su empleador les haya emitido CFDI por conceptos de nóminas respecto de la totalidad de sus ingresos. Estas son las personas que no presentan declaración anual y tendríamos que estar viendo si cumplen con cada uno de estos requisitos para no presentarla, ¿no? En algunas hay facilidades para no presentarla y pues sí tendríamos que ver si caemos dentro de alguno de estos supuestos y no tener el beneficio de no presentarla. Sí. Sí, y como dices, cuidar el detalle del aviso a nuestro empleador de que si presentamos o no presentamos nuestra declaración anual, porque luego también ese tipo de situaciones, si nosotros en automático vamos y no avisamos y presentamos nuestra declaración anual, pues también es una de las razones y motivos de rechazo de las devoluciones de saldos a favor, porque no cumplimos con esa obligación y el patrón ya presentó información al SAT, entonces ahí se vuelve más complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces también no checan sus intereses del ejercicio, intereses reales, y pues también eso te puede ocasionar el tener que presentarla, ¿no? Y hay que ver en tus constancias de retenciones de bancos, que sí hay que solicitarlas porque a veces nos dicen, ustedes descargan toda la información y no viene toda la información como la solicita el SAT cuando tienes que solicitar una devolución, sí nos pide las empresas por el banco, ¿no? Exacto. Pasa algo. Sí, no, pues luego como son tantas
instituciones, y yo creo que tanto volumen de información no necesariamente, como dices, generan correctamente la constancia, y eso pues obviamente tuvo que haber sido más tarde en el mes de febrero, y entonces ya ahorita para efectos de la declaración, pues, si no está, pues hay que recabarla, ¿no? Exacto, y luego pues, ya ni siquiera quieren. Ya no quieren, ¿no? Regresarse a emitirte una Te llamada. cuesta trabajo que te la den, ¿no? Entonces hay que ver si estamos en alguno de estos supuestos y para no estar obligados a presentar, pero a veces si tienes, por ejemplo, puro sueldo, pues a veces te conviene, ¿no? Porque si tienes algún gasto médico, compraste lentes, gastos, dentista, ¿no? Psicólogos, pues se les considera, ¿no? Ahí dentro de eso Sí, en esos te puede casos beneficiar. es muy probable que salga un saldo a favor, ¿no? Así es. La siguiente. Sí, no olvidemos también que cuando ya llegamos aquí todavía estamos listos para presentar nuestra declaración, pero resulta que pues, no tenemos o no funciona nuestra contraseña o nuestra firma electrónica ya caducó o no encontramos la contraseña que le pusimos y no es, etcétera. Entonces, no, ahora sí que antes de poderla presentar o revisar o calcular, pues habrá que tener este dato al día para que no tengamos ningún problema. Porque en ocasiones hemos sabido también que de parte de la autoridad algunas contraseñas que ya tienen mucho tiempo las bloquea o dejan de funcionar y entonces y no se entera uno hasta que le pasa, ¿verdad? Sí, Ya no puedes entrar, ¿no? exactamente, que ya no puedes entrar y si no tenemos nuestra firma electrónica, pues es un problema. Y a lo mejor no estamos obligados a presentar la declaración anual con firma electrónica y no la tenemos y no nos preocupamos, pero recordemos que si tenemos saldo a favor y nos la rechazan, sí o sí vamos a necesitar la firma electrónica. Entonces es conveniente que se revise que sí se tenga al día y con la obligación, recordando también de tener activo nuestro buzón tributario, porque pues también es un requisito y donde nos pueden estar informando o no de la, de la devolución a favor o no que tengamos, ¿no? En el buzón. Sí, más que con el cambio de la página ya todo está dentro del buzón, ¿no? Ya Sí, todo correcto. estás ahí Ya todo se en el informa buzón. por ahí. Y bueno, lo que comentábamos al principio, la parte importante de los datos bancarios, que a pesar de que digamos, ah, sí, yo tengo Santander, ah, sí se parece a la que tengo, sí es muy importante revisar que sea correcta la clave completa, porque pues, todos sabemos que es por sistema y no podemos garantizar si no revisamos que no la hayan modificado erróneamente el sistema y entonces a la hora de presentarla pues estamos esperando la devolución y nunca llega, ¿no? Así es, ¿no? Sí, 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 sí. Y también ve que en caso de que la tengas vencida con un plazo no mayor de un año, puedes Sí, renovarla, la ¿no? ventaja de hacerlo a través del portal del SAT ID, que no se requiere hacer cita ni nada y que es en línea, que no se requiere más que seguir los pasos. La verdad es que es algo muy sencillo de poderla obtener y pues es una facilidad que hay que aprovechar, ¿no? Que sea en el mismo portal de manera electrónica, porque pues ahorita para sacar citas y todo eso, la saturación en las oficinas del SAT pues, está un poco complicado. Sí, es un poco tardado, ¿no? Ajá. En las citas, ¿no? Porque te ponen fila virtual. Ya ahorita como que está un poco más tranquilo, pero todavía te tardas para conseguir. La siguiente, por favor. Ahí está. Dentro de los requisitos para presentar la declaración anual, aquí ponemos porque si es un saldo a favor superior a 10,000 pesos y cambia la cuenta clave, deberás contar con una firma, lo que comentaba Guillermo. Aquí si tú tienes un saldo a favor y cambiaste cambiaste tu clave del banco que tenías, o el banco, bueno, pues al final si cambias el banco, cambias la clave, sí tendrías que enviarlo mediante tu firma electrónica, ¿no? Y para el caso y también menciona que hay que verificar los comprobantes, tanto el visor de nóminas como de deducciones, que estos visores los tenemos todo el año, ¿no? Y podríamos ir checando mes con mes nuestras deducciones para ver si cumplen con todos los requisitos o no, ¿no? Porque a veces sí cometemos el error de que las revisamos hasta la presentación de la declaración y pues ya es un poco complicado conseguir que nos cambien pues todos los comprobantes digitales. Entonces, Sí, porque ya no funcionan para el ejercicio que pretendemos presentar, ¿no? entonces sí es muy importante que
que se verifique esa parte antes de cerrar el año para que puedan hacer los cambios necesarios de sus comprobantes si es que están incorrectos, ¿no? Para que puedan aplicar su deducción. En este caso, en la mecánica te dicen, en el total de ingresos efectivamente cobrados, esa es la mecánica por ejemplo, de sueldos y salarios, es el total de ingresos efectivamente cobrados durante el ejercicio, menos tus exentos. Ahí en el artículo 93 manejan toda la parte de los exentos, cuáles son prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa, fondos de ahorro, todo lo que sea una prestación adicional o previsión social, en esta parte se menciona, y pues ahí cada empresa tiene esta parte, ¿no? Que son ingresos exentos. Esto te da un ingreso acumulable del ejercicio, y a este le puedes aplicar tus deducciones personales o estímulos fiscales, y pues de todas las deducciones personales, ya más adelante ahorita las veremos, y eso te da una base para ISR, y sobre esa base pues tú determinas un impuesto y le aplicas las retenciones que te hicieron durante el ejercicio y te da tu impuesto a cargo o a favor, ¿no? Correcto. La siguiente, por ejemplo. Sí, dentro de la mecánica de cálculo que hablaba Rosy, de sueldos y salarios, también está la de actividades empresariales y profesionales, donde consideramos los ingresos efectivamente cobrados durante el ejercicio, ¿no? En el caso de las personas físicas, las deducciones autorizadas que efectivamente hayamos pagado también en el ejercicio. También podemos aplicar en su caso la PTU pagada en el ejercicio, disminuir también en su caso pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores, y eso nos va a dar nuestra base gravable de impuesto, sobre la que al final podremos aplicar también las deducciones personales y la base del impuesto sobre la renta que vamos a tener, ¿no? En el ejercicio. Sí. Y obviamente considerando la tabla anual del cálculo, ¿no? En el artículo 152. Y restando también tus pagos provisionales, en este caso. Que hayas tenido, ajá, en el año, por la actividad también, obviamente Y también. tus retenciones, en caso de que las tengas también, ¿no? Ajá, tanto pagos provisionales como retenciones, correcto. Y esa misma mecánica se aplica, por ejemplo, para arrendamiento, pues tenemos también el ingreso efectivamente cobrado. Sí. Tenemos las deducciones, que podemos optar por una opcional o por la deducción, deducciones que estén directamente relacionadas con la actividad que se realice, y eso nos da una base también, y sobre esa base esa es la base que va a gravar a los demás ingresos. Sí, si quieres darle la siguiente, por favor, ahí viene el complemento del cálculo, considerando, como dices, tanto el ISR, en el ISR causado, pues los pagos provisionales y en su caso las retenciones que apliquen, ¿no? Así es. Y nada más ahí digamos, sobre cada ingreso que se tenga, hay que llevar la mecánica, ¿no? Establecida, y tenemos que llegar a una base para sumar todos estos ingresos, y en la suma de todos ellos se le aplica la deducción personal, y esa va a ser mi base gravable, y a eso le van a aplicar el impuesto, ¿no? Y aplicar las pérdidas que sean aplicables a cada uno de estos ingresos. Así tenemos que separar por ingreso y luego todos sumarlos, ¿no? Para llegar a nuestra base gravable, a nuestro ingreso exento, y determinar el impuesto y pues la suma de pagos provisionales, la suma de retenciones de todos los ingresos que tengamos como personas físicas, porque pues aparte de salarios tenemos actividad empresarial, podemos tener arrendamiento, podemos tener intereses. Entonces todas esas, por cada uno de los capítulos tenemos que hacer más o menos esta mecánica que está aquí, y buscar nuestra base, ¿no? Y de la base irnos a sumar, ¿no? A sumar todos los ingresos y restar lo que tengamos que restar en pagos, en estímulos, como mencionan, o en retenciones, para llegar a nuestro impuesto a cargo o a favor, ¿no? Sí, de acuerdo. La siguiente. Y pues aquí está la tarifa. Sí, esa es la tabla sobre la que vamos a hacer el cálculo, considerando en qué campo nos situamos. Nos va a corresponder la tasa del impuesto, la cuota fija que vamos a aplicar, y con eso nos va a dar el impuesto que corresponde, ¿no? Sí, aquí nada más que consideren que a veces tienen sueldos y salarios y dicen, ok, pues se quedaste a lo mejor en el porcentaje aplicable del 16%, ¿no? En el límite de 133, y queda el 16%. Pero cuando sumas tus demás ingresos, pues va subiendo del límite, ¿no? Entonces, a lo mejor ya te quedaste en el 16, te vas hasta
30 porque tuviste más ingreso, pues todos tus ingresos se van a esa casa y pues sí pagas un impuesto, ¿no? Correcto. Sí, a veces es la parte que nosotros cuando les comentamos no nos entienden, pero sí, ahí si entre más ingresos tengas, pues pagas más impuestos y todos tus impuestos, todos tus ingresos se van a la casa donde tengas la suma de todos esos ingresos, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 sí. La siguiente. Bueno, aquí estamos presentando también para efectos de la declaración anual que en el caso de personas físicas de régimen simplificado de confianza, recordando que en octubre del año pasado salió una facilidad de la no presentación de la declaración anual y considerar los pagos mensuales como definitivos, lo cual nos exime de la presentación de la declaración anual siempre y cuando nada más tengamos esa actividad de régimen simplificado de confianza, pero no perdiendo de vista que es importante de todos modos hacer el cálculo y la determinación para encontrar o no diferencias que pudimos haber tenido en los pagos mensuales, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejercicio. Y bueno, pues a lo mejor no nada más tenemos reciclos y tenemos otras, pues también esas se presentan en su caso por separado. Pero bueno, esta es la tabla que corresponde para el cálculo de la determinación de la declaración anual. Sí, como también las plataformas digitales, ¿no? Que también vienen con tasas establecidas, ¿no? También vienen con tasa aplicable. Entonces también, como decía Guillermo, revisar todo el ejercicio y ver si pagamos de forma correcta, para ver si no hay algún tema que se tenga que regresar a presentar declaraciones complementarias para que quede bien el ingreso reportado y también su impuesto declarado. Sí, de acuerdo. La siguiente. Tenemos ahí también deducciones personales, los que les habíamos comentado que este beneficio de deducir ahora sí que las deducciones personales es para todos los ingresos que se tengan. Si tengo salario solito, los puedo aplicar. Si tengo actividad empresarial sola, también los puedo aplicar. Si tengo todas las actividades, pues también las puedo aplicar a todas las actividades que yo tenga, ¿no? Creo que tengo reciclo, ¿no? No sé si estaba dejando reciclo. Sí, sí, ese reciclo, pues no. No Menos aplica. reciclo, creo que no te dejaba ahí descontarlas, pero en todos los demás sí te deja descontar estas deducciones personales, ¿no? Y aquí listamos algunas como médicos dentales y hospitalarios, y traen cuánto es por persona lo que tienes lo que puedes aplicar como deducción personal y con lo que debes de cumplir, ¿no? En los funerarios también ahí los vemos con 39,606, también si tienes algún crédito hipotecario, pues también igual, pues tienes ahí intereses reales que puedes disminuir, y la prima de seguro de gastos médicos, pues también aquí está para cónyuge y familiares en línea recta, la transportación escolar obligatoria y el impuesto local sobre ingresos por salarios. Y pues aquí el tope, como mencionan acá, son 198,032, ¿no? Así tenga yo 500,000 pesos de todo esto, me lo topan únicamente a 198,032 o el 15% del total de mis ingresos, el que sea menor, ¿no? Sí, exactamente. También ahí tenemos ese beneficio, pero topado, ¿no? Sí, así tenga mucho, porque sí, luego a veces nos dicen, oye, pero tengo muchas deducciones personales. Sí, pero aquí nos dicen, ¿sabes qué? Hasta 198,32, 0,32, pero si tienes ingresos menores, te los topan a los 15 tal de tus ingresos, ¿no? Ese ejercicio sí lo hacen en el anual y ya viene reportado. Y también en el tema de los intereses, ¿no? Considerar el límite para créditos de casa habitación, el tope de las De UDIs, las UDIs, así. y obviamente, pues en los casos de los años donde es inflacionario o no, pues ahí nos afecta a favor o en contra, ¿no? Porque Sí, también. se toma en cuenta el interés real para la deducción, ¿no? Sí, sí juega, como tú dices, para el interés real, sí juega toda esa parte, ¿no? Porque así es. En deducciones personales y estímulos no sujetos al tope general, aquí no están, esos son adicionales a los anteriores y que no están en el tope. Los gastos médicos por discapacidad, los donativos no onerosos ni remunerativos, y si te ponen un porcentaje, ¿no? Tienes que ir a revisar tu declaración anterior, ¿no? Para que no rebase del porcentaje que te están diciendo aquí, 7%. Ajá.
Aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro, pero pues también te las están topando, ¿no? Al 10% del ingreso del contribuyente. Y además aquí hay unos estímulos para efectos de colegiaturas, dependiendo del nivel, pues te van a dar la exención y depósitos a cuentas especiales para el ahorro y también te los limitan, ¿no? Pero son adicionales a los 198 que mencionamos anterior. Y que esta facilidad, digo, no todo el mundo la conoce, pero incluso la podemos llevar a cabo ahorita que tenemos el cálculo de determinación. Oye, pues tienes que pagar tanto impuesto, bueno, pero puedes tener ese beneficio que a lo mejor parte de tu dinero lo destines a eso y pues es una deducción adicional que puedes tener en su caso, siempre y cuando no lo retires hasta tu pensión o jubilación, pues obviamente tienes ese beneficio año con año, ¿no? Sí, así es. La siguiente, por favor. Ahí en deducciones y estímulo, pues te dice que servicios de enseñanza educativa es lo mismo, los servicios de enseñanza, y te dice que para quiénes son, ¿no? Y siempre y cuando a quien se los des, pues no perciba ingresos durante un año de una cantidad igual o superior a una UMA, ¿no? Entonces ahí tendríamos que estar checando que si a la persona que le estamos pagando estos gastos, bueno, estas colegiaturas, no perciban este tipo de ingreso, ¿no? No Sí. mayor a. Sí, ya ahora, anteriormente cuando salió el estímulo fiscal, pues simplemente con tener la factura de colegiatura y pues ya no nos importaba nada y con eso nos amparábamos. Y ya, pero cada vez han ido a mayor detalle con todo el tema tecnológico, el beneficio que tiene es de que sí revisan que esté debidamente el CFDI con la clave correcta de deducción, que sí esté, como dice aquí, es inscrita en la Ley General de Educación, la institución para la que pensamos tomar esa deducción, que tenga la CURP del hijo que estamos tomando en cuenta y pues todo ese tipo de detalles, como dices, que también a veces no necesariamente se revisan antes de la presentación de la declaración anual, nos damos cuenta pues que pues no te sirvieron, ¿no? Sí. O sea, no son aplicables pues, ¿no? Sí, Y pues ya hay que perdemos revisar. esa deducción, ¿no? Pues Sí. los visores, ¿no? Hay que revisarlos siempre antes. Sí, que están 365 días del año disponibles, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. Ay, bueno, ahí ya hablé de los límites, ¿no? Sí, los topes que no se han movido un ápice desde que lo publicaron. Es por hijo, ¿no? Es por Sí, hijo es por hijo. el que se aplica. Entonces, si tienen muchos hijos, pueden aplicar varios, ¿no? Sí. Varios limitantes, entonces sí les puede ayudar. Nos tocó una declaración que no pareciera que venía un hijo, no sé por qué el SAT no las estaba jalando todas, pero cuando ya determina el impuesto sí las está considerando, pero a simple vista la veía si nada más estaba considerando uno. Okay. Pero en cálculo sí estaba determinada, tomando los 3 hijos que tiene. Okay. Y pues sí, ahí está el monto deducible y sí es por hijo. La siguiente. Datos informativos. Sí, que parecería que pues, o no se le pueda necesariamente prestar mucha atención porque, como bien lo dice, son datos informativos, pero a la vez se vuelven tan importantes, sobre todo en el caso de las personas físicas, de llenar correctamente la información, porque en caso pues, de tener algún tema con la autoridad, esto nos puede salvar o no de algún pago de impuestos, ¿no? Como son que viene siempre en la declaración anual, la información de préstamos donativos y premios que en lo individual en su conjunto excedan de 600,000 pesos, tenemos la obligación de manifestarlo. Cuando las personas físicas obtengan en el ejercicio de ingresos totales superiores a 500,000 pesos, aún aquellos por los que ya se pagó el impuesto definitivo. Y para efectos de la declaración anual, la obligación de reportar a la autoridad sobre las cantidades que recibe de acuerdo con lo que se menciona aquí, ¿no? O sea, incluso nuestra recomendación es que para préstamos que sean no necesariamente del tope de los 600,000 pesos, pues sí, ya cantidades pues, más o menos importantes, diría yo, pues sí presentarlo, ¿no? En la declaración para pues, evitar cualquier tema con la autoridad, ¿no? Sí, como menciona Guillermo, estos datos son muy importantes. Parecería que no, pero son muy importantes que se informen esto, las herencias,
los viáticos también que los informen, porque si uno no informa este tipo de este tipo de información, te los pueden considerar como ingreso acumulable y tendrías que pagar el impuesto. Y a lo mejor no lo determinas ahorita en 2023, 2022, sino se regresan hasta 2020 a lo mejor, y pues ya te genera un pago que, pues ahora sí que algo que impagable, ¿no? Porque sí sube mucho los recargos, mucho la actualización. Entonces sí es muy importante que en tu declaración, si tienes préstamos, como dice Guillermo, a lo mejor no son 600,000 pesos, es un poco menos, pues, pero sí, yo creo que sí es importante que lo reportes, porque pues al final la autoridad tiene toda la información de los bancos. Entonces pues ahí en los depósitos pues se va a ver qué depósitos tienes, y sí puede ser un tema de revisión, ¿no? De revisión, ahora sí que a tus cuentas y a tus declaraciones, ¿no? Sí, sobre todo como dices, que no se van nada más del último ejercicio, sino se van 5 años hacia atrás, ¿no? En Así caso es. de una revisión. Entonces ahí sí, a veces nos los esconden, pero eso es muy importante que se los den al contador y que les digan, ten, repórtame mis préstamos, porque sí, a veces por más que les preguntamos, no nos dicen que tienen préstamo, ¿no? Y sí, sí es muy importante. Al realizar la determinación del ISR, cuando terminamos el ISR, lo que decíamos, puede ser que se determine un saldo a cargo o un saldo a favor. Si determinamos un saldo a favor, ese saldo a favor lo podemos solicitar en devolución o compensarlo en los siguientes pagos provisionales o en la siguiente declaración. Y cuando tenemos impuesto a cargo, pues ese sí hay que pagarlo, ¿no? Ya está con tarjeta de crédito, débito o en parcialidades, lo que se decide. Sí, sí, observamos que pues a quien no le gusta recibir dinero, ¿no? Y más proveniendo de la autoridad, pero pues yo creo que sí es conveniente tomar en cuenta que si tomamos de acuerdo a cada persona, como decías hace rato, Rosy, de si tenemos otras obligaciones mensuales de cumplimiento, etcétera, pues ahí podemos aprovechar una compensación que de inmediato la vamos a poder aplicar al mes siguiente de la presentación. Entonces, pues sin necesidad de tener que esperar a que nos den el visto bueno aparte de la autoridad y que nos devuelvan el recurso, ¿no? Entonces, ya en automático lo podremos ir aplicando sucesivamente. Entonces, que no necesariamente en todos los casos, pues como dice aquí, se tiene que presentar como devolución de saldo a favor, ¿no? Puede ser que no sea necesario, porque incluso hemos aprovechado, ahora que estamos presentando declaraciones anuales, saldos a favor o remanentes de años pasados, ¿no? Y se están aplicando ahora, tanto en los saldos a favor por compensación o las pérdidas fiscales que también haya habido, ¿no? Entonces, pues bueno, tomar este dato en cuenta que no tiene que ser así a fuerza, ¿no? Sí, así es. Y pues ya nada más ahí en los saldos a favor, pues saber que tienes la devolución automática hasta el 31 de julio. En caso de devolución tienes de 10,000 hasta 150,000 si tienes la misma cuenta bancaria. Exacto. Puedes aplicarlo. Si tienes ingresos en copropiedad o impuestos a pagar arriba de 150,000, si tienes que presentar un formato de devolución para solicitar la devolución de ese saldo a favor. Y lo que es dentro del saldo a favor, que hay que ver como puntos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las personas físicas que presentan declaración anual mediante formato electrónico y determinen saldo así que a favor, podrán optar por su devolución marcando el recuadro respectivo y consideran dentro del sistema automático de devoluciones que constituyen a mi como decíamos, a más tardar el 31 de julio. Y las personas físicas que optan por aplicar la facilidad prevista en la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea deberán presentar declaración del ejercicio 2024 utilizando la e-firma, lo que habíamos comentado. Solicitan la devolución de saldo a favor por un importe de 10,000 hasta 150,000 pesos. Y lo que decíamos, señalan la clave mientras señalen la clave que traen y el mismo banco. Y como decía Guillermo, revisen que sea el banco y que sí sea su cuenta bancaria para que no se lleven una sorpresa, ¿no? Que después no la reciban ustedes. Correcto. Y creo que esa parte ya, ¿no? Sí, y bueno, aquí me gustaría agregar que el mismo portal del SAT que hemos visto que este año cambió, supone supuestamente de manera más amigable y asequible, pero bueno, dentro del el apartado de la devolución de declaración anual de personas físicas, viene información importante que ahorita que mencionábamos el tema de la devolución o no del saldo a favor.
También hay un apartado de las devoluciones que considera los casos en que no aplica la devolución automática, ¿no? Porque muchas veces pensamos, si estamos en tiempo y en plazo y te estoy presentando antes del 31 de julio, me voy por la devolución automática, pero que no en todos los casos aplica como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el saldo es superior a 150,000 pesos, no aplica una devolución automática, hay que meter una devolución manual. Pues ahí ya te Sí, queda mucho obviamente, más. exacto, si estamos tratando de compensar perdón, o meter alguna devolución de estado a favor que no nos hayan devuelto de años anteriores o que no hayamos presentado de años anteriores, pues también no aplica la devolución automática, que, que, que muchas veces, cosa curiosa, al momento de presentar la declaración anual, dijera uno, sí, ya me van a devolver, bueno, pero, oye, pero no te devuelven porque le pusiste compensación. En esos casos, obviamente, Sí, no te no te... devuelve el SAT, el saldo a favor. Como decíamos hace rato, que la contraseña y la firma estén vigentes. También menciona eso el SAT, ¿no? Si presentas la declaración con contraseña cuando estás obligado a hacerlo con firma, también puede ser un motivo de rechazo. Son temas que a lo mejor son un poco complicados de que pasen, pero pues no perderlos de vista para evitar dolores de cabeza o retrasos en nuestras devoluciones, ¿no? Sí. Y si tienes un impuesto a cargo, pues puedes pagar, ya saben que hasta en 6 parcialidades, a más tardar el 30 de abril, pues la primera parcialidad y de ahí cada uno de los meses hasta el mes de septiembre, ¿no? Ajá, Pagar las 6 parcialidades que les dan, pueden pagar menos, ¿no? Pero ujú. pueden optar por menos, pero sí dan hasta 6. Sí, desde 2 parcialidades. hasta 6 mensualidades, que Así es. obviamente pues vienen con su respectivo tasa de financiamiento, ¿no? Y aquí lo que tú hablabas de que puedes compensar, ahí está, ¿no? Puedes compensar sin ningún problema. Y aquí está la forma de pago, también es parte de, esa es la compensación que ya habíamos comentado, pero tienes un plazo de 5 días para ingresar el aviso, nada más. Hay que tener cuidado con las fechas, y ahí sí nada más que hay que, si compensamos, presentar el aviso, ¿no? En algunos casos te lo exime, ¿no? Si estás en la plataforma, pero si tuvieras que presentarlo, tienes 5 días para presentarlo. Y en este caso, por ejemplo, pues ya nada más te dice los pagos de tarjeta, de crédito, débito, que los puedes hacer ahí mediante esos medios de pago con tarjeta de crédito, pues hay que mencionar qué, ¿no? ¿Qué debes de hacer? Y pues es parte de, y Sí, ahí se puso un listado de todos los bancos, que ponen los medios de pago, ¿no? Por eso puedes pagar. ¿cómo es que se puede pagar exactamente? Y aquí dentro del plazo establecido, ya habíamos comentado lo de pago en parcialidades y lo de saldo a favor también, ¿no? Saldo a cargo se podría efectuar el pago hasta 6 parcialidades mensuales sucesivas y siempre y cuando esté dentro del plazo establecido. Si no lo presentamos, si me dicen voy a presentar una declaración de 2024, 2023 y puedo presentar pago en parcialidades, no, ¿no? La opción la tienes que tomar en más En tarde del el 30 de ejercicio. abril, ¿no? Ujú. Y qué más ahí. Y ya, ¿no? Pues también ese detalle de que se presenten en tiempo y forma esas mensualidades, porque si también nos atrasamos con la fecha límite que ya vienen, se generan en automático al presentar la declaración anual con pago en parcialidades, te generan en automático las líneas de captura que corresponden para los meses subsecuentes y que si en algún caso se nos olvidó hacer el pago de esta, pues tenemos que solicitar a la autoridad que nos mande una nueva línea de captura, obviamente con su respectiva actualización y recargo. Entonces es conveniente en esos casos que no se omita ninguno de esos pagos, ¿no? Porque así falte la primera o la última de pagar, para la autoridad es como si no hubiéramos pagado nuestra declaración anual o no estuviera presentada debidamente, ¿no? Dice sí. Buenas tardes. Si una persona física reciclo no está obligada a presentar declaración anual, pero este año y el anterior recibió ingresos por herencia. El año pasado no superó los 500 y no informó este año tampoco, pero sumado sí debería presentar la anual informando la sumatoria de ellos, pues era la herencia total que se está recibiendo. Es cuando la recibes, ¿no? En este caso, si recibiste el año pasado, Ujú. pues en ese año informas y lo que recibes en este año, pues informas también este año, ¿no? Y lo Sí. informas como herencia, digamos, así como Sí, documento. recordando que la espontaneidad pues, no tiene ninguna sanción Sí, y sí sería conveniente para justificar esos recursos que se recibieron en esos años, ¿no? Aunque no se
aunque no se rebase el monto, pues yo ahí sí recomiendo que se Sí, presenten, ¿no? preséntelo, porque sí, es importante. Porque son montos importantes. Ahí que dice la plataforma en la parte de deducciones personales, en el caso de las aportaciones adicionales, tiene un error, está considerando como límite el 10% sobre la utilidad, cuando debe ser sobre ingresos acumulables. En este caso, deja esa parte, te la checo porque tendremos que ver si son ingresos nominales o ingresos totales o ingresos acumulables, ¿no? Y creo que son ingresos totales, ¿eh? Entonces, ahí nada más checamos el dato si es acumulables o totales, Juan Antonio. Y sí, sobre el porcentaje, seguramente debe ser por eso, por lo que comentaron, sino que no sean son los ingresos correctos y por eso te da un porcentaje mayor que no debiéramos de tomar en cuenta y sí respetar el límite, ¿no? Sí, porque sí mencionaba, ¿no? Un 10% en alguna de ellas. Mencionaba el 10%, entonces puede ser que el sistema viene el 10% que esté marcado. Y como dice, nada más revisar Sí, eso te lo checamos. Sí, cuál es la actividad que lo está considerando en el portal. sí, para ver si está bien y darte el fundamento legal, si está bien o no. Bien. Gracias, Memo y Rosy. Juan Antonio tenía levantada la mano, no sé si todavía Juan Antonio fue lo que quiera. contestamos, ¿no? Ahí. Sí, sí, pero no sé si quería Okay. hacer algún ¿Hablar? comentario Agregado. extra. Ok, bueno, parece que ya no tiene la mano levantada, pero bueno. Ya no tenemos más comentarios o preguntas. De todos modos, los invitamos a que nos escriban a través de redes sociales, al WhatsApp, que nos manden un correo, que nos contacten directamente a nuestro número. ¿Quieren cerrar con algo más? Sí, pues nada, agradecer la participación y recordando que esta obligación es hasta el 30 de abril. Nosotros a partir del día 1 de mayo, bueno, es inhábil, el día 2, tenemos, ¿cómo se dice? Pues, la posible sanción o no de parte de la autoridad cuando tenemos la obligación de la presentación de la declaración anual. Y nada más recordar que para aquellos que buscan una devolución del saldo a favor o no, el SAT este jueves y viernes está jueves y viernes santo lo toma de vacaciones de acuerdo al código fiscal. Entonces, para que no pues, lo consideren como inhábil, porque creo que luego ni siquiera deja entrar esos días a la plataforma, en la plataforma de las devoluciones, ¿no? Sí, eso sí, la cierra. La cierran. Entonces, digo, para que sepan y que, como dice Joana, pues sí estamos atentos para cualquier duda o comentario, ya sea a través de las redes o nos pueden mandar un correo o hablar por teléfono, con todo gusto los vamos a apoyar. Sí, y como dice Guillermo, tienen hasta los que tienen saldo a favor o los que únicamente tienen eso que salió, sepan que va a salir saldo a favor, pues pueden presentar lo que quieran, su devolución automática, pues pueden presentarlo hasta el 31 de julio. Recomendable, pues preséntenlo en abril para que no se larguen hasta julio y darle su devolución automática. Y pues revisen sus ingresos porque a veces sí se llevan sorpresas, ¿no? Sí, sobre todo ahora, el caso de los intereses reales pues ha estado saliendo un poco elevado y eso muchas veces te puede ocasionar la pues, penosa necesidad de tener que pagarle a la autoridad un impuesto que no teníamos contemplado, ¿no? Sí, eso que comenta Guillermo, sí, ahorita que estamos haciendo declaraciones anuales de personas físicas, nos hemos llevado a la sorpresa de que la tasa de retención que están haciendo a los intereses es de menos del 10%, ¿no? Entonces, cuando tienes más ingresos, pues esa tasa se vuelve nada, bueno, esa retención, y sí nos está dando a pagar impuestos importantes en varios contribuyentes, ¿no? Correcto. Entonces, sí es importante que revisen todos esos temas, ¿no? Pues sí, hacerlo contigo. Sí. Sería todo yo. Bueno, pues muchas gracias. Por ahí nos están preguntando dónde pueden volver a ver el webinar. Va a estar disponible en Facebook, también va a estar disponible en YouTube. Solamente síguenos en redes sociales. Les agradezco mucho, Rosy y Memo, que a pesar de la carga de trabajo extensa que tienen en este momento, se hayan tomado el tiempo para compartirnos esta información. Les recordamos que es importante acercarse a los expertos y que en sí pueden dejar la tranquilidad de su negocio en nuestras manos. Damos por concluido el webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.